La madrugada cayó pesada sobre Culiacán, con ese silencio espeso que no es ausencia de ruido, sino acumulación de tensión. En los últimos años, la capital sinaloense ha aprendido a reconocer cuando algo está por ocurrir, no por anuncios oficiales ni comunicados institucionales, sino por el movimiento inusual, por la circulación discreta de vehículos sin placas, por la sensación de que el poder se está moviendo en las sombras. Esa noche, sin embargo, había algo distinto. No se trataba de un operativo contra células visibles del crimen organizado, ni de una detención mediática diseñada para enviar mensajes inmediatos. Era algo más delicado, más profundo, más riesgoso. Era una intervención que apuntaba no hacia los márgenes del sistema, sino hacia su núcleo. El despliegue comenzó horas antes de que cualquier ciudadano pudiera percibirlo. Equipos de inteligencia habían trabajado durante semanas en la recopilación de datos, cruzando información financiera, analizando patrones de movimiento y reconstruyendo posibles redes de operación. No era una investigación improvisada. Había seguimiento, vigilancia y, sobre todo, una acumulación de indicios que, sin ser concluyentes por sí solos, en conjunto delineaban una hipótesis inquietante: la posible coexistencia entre estructuras políticas y flujos económicos cuya procedencia no podía explicarse dentro de los márgenes legales. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La coordinación operativa recayó en mandos federales con experiencia en intervenciones de alto impacto. El objetivo no era generar espectáculo, sino ejecutar un cateo preciso, con sustento legal y respaldo técnico. En ese contexto, la figura de Omar García Harfuch emergía como parte del engranaje institucional que ha encabezado operaciones complejas en escenarios de alto riesgo. Bajo ese esquema, el operativo fue diseñado para evitar filtraciones, minimizar confrontaciones y asegurar evidencia. Poco después de las 3 de la mañana, los vehículos comenzaron a posicionarse en puntos estratégicos. No hubo sirenas ni luces encendidas. El sigilo era parte esencial del procedimiento. La propiedad señalada, una residencia amplia en una de las zonas de Mayo, era exclusividad. No solo representaba un espacio físico, sino un símbolo de estatus, de poder acumulado y de cercanía con los círculos de decisión. Los altos muros, las cámaras de seguridad y el acceso restringido no eran excepcionales en ese entorno, pero esa noche adquirían un significado distinto. Eran las barreras que separaban lo visible de lo oculto. Cuando los agentes ingresaron, el procedimiento siguió los protocolos establecidos: aseguramiento del perímetro, control de accesos, revisión sistemática de cada espacio. En los primeros minutos, el interior del inmueble no ofrecía señales evidentes de irregularidad. Habitaciones amplias, decoración lujosa, objetos de alto valor, todo encajaba con el perfil de una propiedad perteneciente a alguien con recursos significativos. Sin embargo, la lógica del operativo no estaba orientada a confirmar lo evidente, sino a descubrir lo que no se mostraba. Fue en una revisión más detallada donde comenzaron a surgir las primeras anomalías: diferencias en la estructura de una pared, variaciones en los planos internos que no coincidían con la distribución visible, indicios mínimos que para un observador común podrían pasar desapercibidos, pero que para un equipo entrenado representaban señales claras de intervención. La detección de un espacio oculto no fue inmediata, pero tampoco accidental. Fue el resultado de una inspección meticulosa, guiada por la sospecha de que aquello que se buscaba no estaría a la vista. Al abrir el compartimento, la narrativa del operativo cambió de manera radical. El hallazgo no fue ambiguo ni difícil de interpretar. Caixas organizadas, selladas con precisión, apiladas con un orden que sugería sistematicidad más que improvisación. El contenido, al ser verificado, confirmó la magnitud del descubrimiento en dinero en efectivo, en moneda extranjera, dispuesto en paquetes que evidenciaban un manejo logístico cuidadoso. No era un resguardo casual, ni una acumulación espontánea. Era, en apariencia, el resultado de un flujo constante que había sido almacenado bajo condiciones específicas. En ese punto, el operativo dejó de ser únicamente una acción de campo para convertirse en un evento con implicaciones estructurales. La presencia de grandes cantidades de efectivo en un contexto vinculado al poder político abre interrogantes que trascienden lo penal y se instalan en el terreno de lo institucional. El dinero por sí mismo no constituye
automáticamente un delito per usu origin. Su destino y su forma de resguardo son elementos que requieren explicación, y cuando esas explicaciones no son inmediatas, la sospecha se convierte en un factor determinante en la percepción pública. El siguiente paso fue el aseguramiento de la evidencia. Peritos financieros comenzaron el registro detallado de cada paquete documentando series, condiciones y características. Este proceso, lejos de ser meramente administrativo, es fundamental para la construcción de una narrativa probatoria. Cada billete puede ser rastreado, cada lote puede vincularse a circuitos específicos, cada patrón puede revelar prácticas recurrentes. En ese sentido, el análisis posterior al cateo es tan relevante como el hallazgo mismo. Mientras tanto, exterior, la información comenzó a filtrarse en un entorno donde la comunicación es inmediata y la especulación se propaga con rapidez. La contención de datos es casi imposible. Las primeras versiones hablaban de un decomiso significativo, pero sin detalles claros. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, la magnitud del hallazgo empezó a perfilarse en el discurso mediático. Imágenes, descripciones, estimaciones, todo contribuía a construir una percepción de impacto que no tardó en trasladarse al ámbito político. El problema, desde una perspectiva analítica, no radica únicamente en la existencia del dinero, sino en lo que ese dinero representa dentro de un sistema más amplio. En regiones donde históricamente han coexistido economías formales e informales, la presencia de grandes sumas en efectivo puede interpretarse de múltiples maneras. Puede ser resultado de evasión fiscal, de actividades ilícitas, de financiamiento político irregular o de una combinación de factores. La dificultad está en establecer con evidencia suficiente cuál de estas hipótesis es la correcta. En este tipo de casos, el riesgo de politización es alto. Un hallazgo de esta naturaleza puede ser utilizado como herramienta de confrontación entre distintos actores, independientemente de su veracidad o de su desenlace judicial. Por eso, el manejo institucional de la información se vuelve crucial. La prudencia en las declaraciones, el respeto al debido proceso y la transparencia en las investigaciones son elementos que determinan no solo el resultado legal, sino también el impacto social del caso. A medida que el análisis avanzaba, comenzaron a surgir preguntas más complejas. ¿Existe una relación directa entre el dinero encontrado y decisiones de carácter público? ¿Se trata de recursos vinculados a contratos, concesiones o programas gubernamentales? ¿Hay participación de terceros como empresas o intermediarios financieros? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero orientan la de la investigación y definen las líneas que deben seguirse. El contexto en el que ocurre el operativo también es relevante. Sinaloa ha sido durante décadas un territorio donde convergen distintas formas de poder. La presencia del crimen organizado, la dinámica económica y la estructura política han generado un ecosistema complejo, donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal pueden volverse difusas. En ese entorno, cualquier intervención que apunte hacia actores institucionales adquiere una dimensión distinta. No es solo una acción de justicia, sino una señal sobre la capacidad del Estado para investigarse a sí mismo. El impacto inmediato del cateo no puede medirse únicamente en términos de lo asegurado. Hay un efecto simbólico que se proyecta sobre la ciudadanía. La idea de que ninguna figura está completamente fuera del alcance de la ley puede fortalecer la confianza institucional, pero también puede generar escepticismo si el proceso no se lleva hasta sus últimas consecuencias. La historia reciente muestra que muchos casos de alto perfil terminan diluyéndose en procedimientos largos, técnicos y poco comprensibles para el público. En este escenario, el papel de los medios de comunicación y de los analistas es fundamental. No se trata solo de informar, sino de contextualizar, de evitar conclusiones precipitadas y de mantener un equilibrio entre el interés público y la responsabilidad informativa. La tentación de convertir un hallazgo en una sentencia mediática es alta, pero las consecuencias de hacerlo pueden ser graves, tanto para las personas involucradas como para la credibilidad del sistema. El caso, en su etapa inicial, representa más preguntas que respuestas. El dinero está ahí, documentado, asegurado, cuantificado, pero su significado aún está en construcción. Lo que está en juego
no es únicamente la posible responsabilidad de individuos específicos, sino la integridad de las estructuras que permiten que ese tipo de situaciones ocurra. La revelación del hallazgo no tardó en alterar el equilibrio que hasta ese momento se había mantenido en relativa calma dentro del ámbito político y administrativo. Lo que inicialmente se manejó con discreción comenzó a adquirir una dimensión pública inevitable, impulsada por filtraciones, versiones cruzadas y la presión de distintos actores que exigían claridad. En cuestión de horas, el cateo dejó de ser un procedimiento técnico para convertirse en un punto de inflexión en la narrativa política del Estado, colocando bajo escrutinio no solo a quienes pudieran estar directamente vinculados al inmueble, sino a toda una red de relaciones que, hasta entonces, operaba en la opacidad. El análisis del dinero asegurado se convirtió en el eje central de la investigación. No bastaba con cuantificarlo, era necesario entender su origen, su ruta y su posible destino. En este tipo de contextos, el efectivo adquiere un valor simbólico que va más allá de su denominación. A diferencia de los recursos que transitan por el sistema financiero formal, el dinero en efectivo, especialmente en grandes volúmenes, suele estar asociado a circuitos paralelos donde la trazabilidad se vuelve más compleja. Sin embargo, eso no significa que sea imposible reconstruir su historia. Los peritos financieros comenzaron a trabajar sobre patrones, las series de los billetes, los empaques, la forma en que estaban organizados, incluso el tipo de sellado utilizado, pueden ofrecer indicios sobre su procedencia. En muchos casos, estos elementos permiten identificar si el dinero proviene de instituciones bancarias específicas, si ha sido retirado en bloques o si ha circulado previamente en determinadas regiones. Este tipo de análisis, aunque técnico, es crucial para establecer conexiones que no son evidentes a simple vista. Paralelamente, las unidades de inteligencia financiera activaron mecanismos para revisar movimientos recientes que pudieran estar relacionados con el hallazgo, transferencias inusuales, creación de empresas con actividad limitada pero flujos elevados, contratos públicos con sobrecostos o asignaciones directas sin justificación. Clara comenzaron a formar parte del mapa de investigación. No se trataba de acusaciones directas, sino de líneas de análisis que, al cruzarse, podían revelar un patrón consistente. En este punto, el caso empezó a mostrar una de sus características más complejas, la posibilidad de que el dinero no fuera el resultado de una sola fuente, sino de múltiples entradas que convergían en un mismo punto. Este tipo de esquemas, conocidos en el ámbito financiero como estructuras de integración, permiten que recursos de distinta naturaleza, legales y ilegales, se mezclen de tal forma que su separación posterior resulta extremadamente difícil. La implicación de esto es significativa, porque complica tanto la investigación como la eventual judicialización. El entorno político reaccionó de manera inmediata, aunque no necesariamente uniforme, mientras algunos sectores exigían explicaciones contundentes y la apertura total de la información. Otros adoptaron una postura de cautela, insistiendo en la necesidad de no adelantar juicios. Esta división no es inusual en casos de alto impacto, pero en esta ocasión se vio acentuada por el perfil del objetivo del cateo y por el contexto en el que se produjo. La proximidad de procesos electorales, las tensiones internas entre grupos de poder y la presión mediática crearon un escenario donde cada declaración tenía un peso específico. Uno de los elementos más relevantes en el análisis de este tipo es la relación entre el dinero y la toma de decisiones públicas. Si bien la presencia de efectivo no implica automáticamente un vínculo con actos de corrupción, sí abre la puerta a cuestionamientos sobre posibles influencias indebidas en sistemas donde la asignación de recursos, la adjudicación de contratos o la definición de políticas pueden ser susceptibles a presiones externas. La existencia de fondos no declarados adquiere una connotación particularmente delicada. A medida que avanzaban las investigaciones, comenzó a tomar forma una hipótesis que, sin ser confirmada, orientaba buena parte del trabajo técnico, la posibilidad de que el dinero estuviera vinculado a un esquema de financiamiento paralelo. Este tipo de estructuras, documentadas en distintos contextos a nivel internacional, suelen operar al margen de los mecanismos formales de control, permitiendo la canalización de recursos hacia actividades específicas sin dejar un rastro claro en los registros oficiales. La dificultad para probar este tipo de esquemas radica en su diseño
están construidos precisamente para evitar la trazabilidad. El papel de las instituciones encargadas de la fiscalización también entró en el centro del debate. ¿Cómo es posible que movimientos de esta magnitud no hayan sido detectados previamente? ¿Existen fallas en los mecanismos de supervisión o se trata de limitaciones estructurales del sistema? Estas preguntas no solo apuntan a responsabilidades individuales, sino a la capacidad del Estado para prevenir y detectar irregularidades en tiempo real. La respuesta a estas interrogantes puede tener implicaciones que van más allá del caso específico, afectando la percepción sobre la eficacia institucional en su conjunto. En paralelo, comenzaron a surgir versiones sobre posibles conexiones indirectas. Nombres de empresas, intermediarios y operadores financieros aparecieron en distintas líneas de investigación, aunque sin confirmación oficial. Este fenómeno es común en casos de alta exposición mediática. La información incompleta se mezcla con interpretaciones, generando un entorno donde la verdad y la especulación conviven de manera incómoda. Para los investigadores, esto representa un desafío adicional, ya que deben avanzar en la recolección de evidencia sin verse afectados por el ruido externo. El componente social del caso tampoco puede ignorarse. En una entidad donde la ciudadanía ha sido testigo de múltiples episodios de violencia y controversia, la aparición de un caso que involucra posibles irregularidades en el ámbito político genera una reacción compleja. Por un lado, existe una demanda legítima de transparencia y rendición de cuentas. Por otro, hay un escepticismo arraigado que lleva a cuestionar si el caso tendrá consecuencias reales o si terminará diluyéndose con el tiempo. Esta dualidad influye en la forma en que se interpreta cada avance o retroceso en la investigación. Desde una perspectiva analítica, el cateo y sus hallazgos pueden entenderse como un punto de entrada a un sistema más amplio. El dinero, en este sentido, es un indicador, no necesariamente el problema en sí mismo. Lo que realmente está en juego es la red de relaciones que permitió su acumulación y resguardo. Identificar esa red implica no solo seguir el rastro financiero, sino también entender las dinámicas de poder, las alianzas y los incentivos que operan en el contexto específico. A medida que el caso se desarrolla, también se hace evidente la importancia del tiempo como factor determinante. Las investigaciones de esta naturaleza no se resuelven de manera inmediata, requieren meses, a veces años de trabajo técnico, análisis documental y procesos legales. Sin embargo, el ritmo de la opinión pública es mucho más acelerado. Esta diferencia genera una tensión constante entre la necesidad de resultados y la obligación de garantizar un proceso sólido. Manejar esa tensión es uno de los principales desafíos para las autoridades. En este escenario, la figura de quienes coordinan y ejecutan las investigaciones adquiere un protagonismo particular, no solo por su responsabilidad operativa, sino por su capacidad para sostener la credibilidad del proceso. La confianza en las instituciones no depende únicamente de los resultados, sino también de la percepción de imparcialidad y profesionalismo en cada etapa. Cualquier señal de irregularidad o de uso político del caso puede afectar de manera significativa su legitimidad. El desarrollo del caso en esta segunda fase muestra con claridad que el hallazgo inicial, por impactante que haya sido, es apenas el comienzo de un proceso mucho más complejo. El dinero asegurado plantea preguntas, pero las respuestas dependen de una cadena de análisis que involucra múltiples disciplinas and finanzas, derecho, política y sociología. Es en la intersección de estos campos donde se definirá el verdadero alcance del caso. Lo único claro es que el cateo ha abierto una línea de investigación que difícilmente podrá cerrarse sin consecuencias. La magnitud del hallazgo, el contexto en el que ocurre y las implicaciones potenciales lo convierten en un caso emblemático, cuyo desenlace tendrá efectos que irán más allá de las personas directamente involucradas. Lo que está en juego no es solo la posible responsabilidad de individuos, sino la capacidad del sistema para enfrentar y esclarecer situaciones que ponen en entredicho su propia integridad. En la fase siguiente, el caso comenzó a desplazarse de la sorpresa inicial hacia un terreno mucho más complejo y en muchos sentidos más determinante, el de las consecuencias. Lo que en un principio se percibía como un hallazgo impactante, empezó a transformarse en un punto de presión constante sobre las instituciones,
obligadas ahora no solo a explicar lo ocurrido, sino a sostener la coherencia de todo el proceso frente a una opinión pública cada vez más atenta y exigente. El dinero asegurado ya no era únicamente evidencia, se había convertido en un símbolo que condensaba dudas acumuladas durante años sobre la relación entre poder, recursos y opacidad. En este punto, la investigación enfrentó uno de sus mayores retos, al traducir un descubrimiento material en una narrativa jurídica sólida. No basta con encontrar grandes cantidades de efectivo para sostener una acusación. Es indispensable demostrar su origen ilícito o su vinculación con conductas tipificadas como delito. Este principio fundamental en cualquier sistema legal introduce un nivel de complejidad que muchas veces no es comprendido fuera del ámbito técnico. La distancia entre lo que parece evidente y lo que puede probarse en tribunales suele ser considerable, y es precisamente en ese espacio donde muchos casos de alto perfil se debilitan. Los equipos encargados del análisis financiero profundizaron en la reconstrucción de posibles rutas del dinero. Esto implicó revisar no solo operaciones recientes, sino historiales completos de movimientos asociados a personas físicas y morales que pudieran tener algún tipo de conexión, directa o indirecta. En paralelo, se solicitaron colaboraciones con instituciones bancarias, organismos internacionales y entidades de supervisión que pudieran aportar información complementaria. La dimensión del caso comenzaba a superar el ámbito local, proyectándose hacia redes más amplias que, de confirmarse, evidenciarían un esquema de operación mucho más sofisticado de lo que inicialmente se había planteado. Al mismo tiempo, el terreno político entró en una etapa de reconfiguración. Las primeras reacciones, marcadas por la cautela o la confrontación, dieron paso a movimientos más estratégicos. Algunos actores buscaron deslindarse de cualquier posible implicación, mientras otros intentaron capitalizar el caso como prueba de sus propias narrativas sobre corrupción o abuso de poder. Este proceso no es ajeno a la lógica política en los US de alto impacto suelen convertirse en herramientas dentro de disputas más amplias, donde la verdad factual convive con intereses y posicionamientos. Sin embargo, más allá de las declaraciones públicas, comenzaron a percibirse cambios más sutiles, pero igualmente significativos. Reacomodos internos, distanciamientos, silencios prolongados, en estructuras donde las relaciones personales y políticas son determinantes. Un caso de esta naturaleza puede alterar equilibrios que parecían estables. La incertidumbre se convierte en un factor que influye en la toma de decisiones, generando escenarios donde la lealtad y la conveniencia entran en tensión. Desde una perspectiva institucional, el manejo del caso empezó a ser observado con mayor rigor. Organismos de supervisión, tanto nacionales como internacionales, pusieron atención en el desarrollo de las investigaciones, no solo por el contenido específico del hallazgo, sino por lo que éste podía revelar sobre la capacidad del sistema para enfrentar posibles irregularidades en niveles altos de poder. La transparencia en este contexto dejó de ser un valor abstracto para convertirse en una exigencia concreta. Uno de los aspectos más delicados en esta etapa fue la administración de la información. Cada dato que se hacía público tenía el potencial de influir en la percepción general, pero también en el curso mismo de la investigación. Revelar demasiado podía comprometer líneas de trabajo. Revelar poco podía alimentar la desconfianza. Encontrar el equilibrio adecuado se volvió una tarea compleja, donde la comunicación institucional jugó un papel clave. No se trataba solo de informar, sino de construir credibilidad en un entorno donde cualquier inconsistencia podía ser interpretada como señal de debilidad o de manipulación. El análisis también comenzó a incorporar una dimensión más amplia, la de los efectos sistémicos. Si se confirmaba que el dinero estaba vinculado a prácticas irregulares, ¿qué implicaciones tendría eso para otros procesos, contratos o decisiones tomadas en el mismo periodo? Esta pregunta abrió la puerta a revisiones más extensas, que podían abarcar desde auditorías específicas hasta evaluaciones completas de políticas públicas. El riesgo, desde luego, era que el caso se expandiera hasta un punto difícil de manejar, tanto en términos operativos como políticos. En paralelo, el ámbito social continuó reaccionando. La tensión que había generado el cateo inicial no se disipó, sino que se transformó en una vigilancia constante
sobre cada paso de la investigación. Redes sociales, medios de comunicación y espacios de análisis se convirtieron en foros donde se debatía no solo el caso en sí, sino lo que éste representaba en un contexto más amplio. La percepción de que se estaba frente a un momento decisivo comenzó a consolidarse, alimentando expectativas que, de no cumplirse, podían derivar en una mayor desconfianza hacia las instituciones. El factor tiempo, nuevamente, se hizo presente como un elemento crítico. A medida que los días se convertían en semanas, la presión por resultados tangibles aumentaba. Sin embargo, la naturaleza misma de la investigación exigía un ritmo distinto, marcado por la verificación, la documentación y el cumplimiento de procedimientos legales. Esta diferencia entre la urgencia social y la prudencia institucional generó una tensión constante, difícil de resolver, pero inevitable en casos de esta magnitud. En el ámbito jurídico, comenzaron a perfilarse posibles escenarios, desde la apertura de procesos formales hasta la eventual desestimación de algunas líneas de investigación por falta de evidencia suficiente. Cada uno de estos escenarios implicaba consecuencias distintas, no solo para las personas involucradas, sino para la narrativa general del caso. Un proceso sólido podía reforzar la idea de un sistema que funciona. Un cierre sin resultados claros podía alimentar la percepción de impunidad. Al mismo tiempo, surgió un debate más profundo sobre la relación entre legalidad y legitimidad. Incluso, si el caso no derivaba en sanciones concretas, el impacto en la percepción pública ya era significativo. La confianza en las instituciones no depende únicamente de la existencia de delitos comprobados, sino de la coherencia entre el discurso oficial y las acciones observables. En ese sentido, el cateo y sus hallazgos habían abierto una grieta que no podía cerrarse únicamente con resoluciones técnicas. Otro elemento que comenzó a cobrar relevancia fue el papel de los controles internos. ¿Qué mecanismos existen para prevenir que situaciones de este tipo se desarrollen? ¿Son suficientes los sistemas actuales de fiscalización y supervisión? Estas preguntas, aunque no tienen respuestas inmediatas, apuntan a la necesidad de revisar estructuras que, en muchos casos, han sido diseñadas para contextos menos complejos que el actual. La evolución de las prácticas irregulares suele ir acompañada de una adaptación constante, lo que obliga a las instituciones a actualizar sus herramientas de control. En este contexto, el caso adquirió una dimensión que trasciende lo individual. Más allá de nombres específicos, lo que se está evaluando es la capacidad del sistema para identificar, investigar y, en su caso, sancionar conductas que afectan su integridad. El dinero encontrado es un punto de partida, pero no el final de la historia. Lo verdaderamente relevante es lo que se pueda construir a partir de ese hallazgo, una comprensión más profunda de las dinámicas que lo hicieron posible y, eventualmente, medidas que eviten su repetición. A medida que el proceso continúa, el desenlace permanece abierto. No hay certezas absolutas, solo líneas de investigación que avanzan con distintos niveles de solidez. Sin embargo, lo que ya es evidente es que el caso ha dejado una marca en la forma en que se perciben las relaciones entre poder y recursos. Ha puesto sobre la mesa preguntas que, independientemente de las respuestas que se obtengan, difícilmente podrán ser ignoradas en el futuro cercano. El cateo, en su esencia, fue un acto puntual, pero sus consecuencias se han extendido en múltiples direcciones, afectando no solo a quienes están directamente involucrados, sino a todo un entorno institucional que ahora se encuentra bajo una mirada más crítica. En ese sentido, el verdadero impacto del caso no se medirá únicamente por su resultado legal, sino por su capacidad para generar cambios, o para evidenciar la falta de ellos, en las estructuras que sostienen el ejercicio del poder.